Bienvenidos al módulo 4, Visualización de datos del curso Ciencia de Datos en idioma castellano. En este módulo vamos a estudiar diferentes formas de visualizar nuestros datos. Los gráficos o las figuras son de gran ayuda para comprender la característica de los datos que estamos estudiando. Hay varios ejemplos de librerías que nos van a permitir hacer visualización de datos. Entre ellas tenemos Matplotlib, Seaborn y Plotly. En este caso vamos a utilizar algunas de estas librerías y vamos a principalmente realizar series de tiempo, los cuales representan líneas, variables correlacionadas de dispersión, diagramas de pares, distribución de datos, es decir, en diagramas de barra, caja, violín, distribución y diagrama conjunto. Cada gráfico se va a mostrar con una de las librerías que hemos mencionado anteriormente. Matplotlib es una librería de nivel base en Python, la utilizamos en varios ejercicios, varios ejemplos. Seaborn utiliza Python y automatiza gráficos más complejos, de hecho a veces toma un poquito más de tiempo en correr, y Plotly crea gráficos interactivos. Vamos a empezar importando estas librerías. ¿Ya? En algunos casos, y de hecho me ha pasado a mí, ustedes van a tener que a través de Anaconda Prompt o con el símbolo de interrogación importar o instalar más bien en su computador Plotly. ¿Ya? En este caso vemos que está tomando un poquito de tiempo, sigue corriendo, ya, tenemos sin ningún problema, hemos importado todas las librerías. Pero repito, en algunos casos va a haber algún problema, especialmente con nuestra librería de Plotly. Entonces, ya sabemos, podemos hacer una de dos cosas, ir a Anaconda Prompt o directamente utilizar lo siguiente. El símbolo de admiración, pip, install, Plotly, que en algunos casos va a haber algún tema. Continuando con esto, vamos a primero generar un set de datos, vamos a importar NumPy, vamos a importar pandas, vamos a generar un set de valores aleatorios con características con las siguientes variables, tt, x e y. Generando un linspace para tratar de representar un vector de tiempo. En este caso vamos a generar un vector de distribución aleatorio uniforme y este con una distribución normal. Entonces vamos a generar nuestros datos. Esto está dado de tal forma que se va a generar como un for loop. Y aquí tenemos el append que nos va a permitir a incrementar la información en Z. Y finalmente vamos a generar esta data con el valor de W. Es decir, en data, a ver, antes de que se me pase. Data, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar con la librería pandas un data frame para tener nuestros datos de una forma más amigable. Y aquí vamos a incorporar tt, x, y y z. Z como se indicó de esta forma con append. Luego lo vamos a transponer para que nos quede de una forma tal que podamos manipular y vamos a dar por nombre a los como heads a cada uno de estos sets de información tiempo, x, y y z. Y además vamos a generar un valor que se va a llamar data como w para diferenciar entre un set de datos. El primero va a ser de 0 a 499 y el siguiente va a ser de 500 a 99 para diferenciar con un nuevo atributo llamado w. Entonces aquí vamos a observar que en la head, es decir, los 5 primeros valores de este nuevo set de datos, tenemos la siguiente información. Como tiempo, x, y z, y w. En este caso, como son los 5 primeros, van a estar entre 0 y 499. A continuación, vamos a presentar el gráfico, utilizando el gráfico plot. Hay un curso introductorio en idioma inglés, introducción de gráficos, aquí tienen el link para dirigirse a esto, y vamos a generar esta información.
Y como vemos, es un plot que nos identifica TT respecto de Z. Bueno, no hay más que decir, es una línea, es una variación que podemos tener de cualquier variable de importancia en función del tiempo. A continuación, nosotros vamos a mirar acá que tenemos la información de cómo vamos a describir el color que queremos que nuestra línea tenga. Y línea y diferente tipo de información. Tenemos, por ejemplo, aquí como B, color azul, G, verde, y vemos que esto va de la mano con idioma inglés. B, blue, azul, G, green, verde, R, red, rojo, Y, yellow, amarillo, K, black, como ya está tomado el B para azul, vamos al siguiente, el color negro. Y markers nos indica igual, punto, círculo, cuadrado, triángulo, estrella. Estilos de línea, línea continua, discontinua, dos rayitas, línea de puntos y guiones, línea de puntos. Y aquí vamos a mirar cómo nosotros vamos a generar esto y vamos a grabar esta figura donde vamos a tener esta información. Voy a correr, aquí incluso no podemos anticipar, estamos esperando una línea roja, R red, continua, con estas características y con la label, la identificación Z. Y vemos esta línea tal cual como la esperábamos, lo observamos visualmente aquí. Y además se ha grabado en nuestra carpeta, aquí podemos realizar ese tipo aquí podemos observar, ¿ya? Y tenemos esta información que se ha grabado. Y la información generada aquí. A continuación vamos a generar una actividad de gráficos. Vamos a crear una gráfica considerando xt con la información que vemos aquí y yt con la información que vemos aquí. Los dos vectores con diferentes valores. Vamos a primero generar un diagrama de dispersión utilizando matplotlib, que ya lo habíamos llamado como plt. Y vamos a generar un diagrama scatter o de dispersión. Aquí vemos esta dispersión. Es bastante sencillo y luego vamos a continuar con lo mismo, pero utilizando la librería de Plotly simplificado como px, indicando los datos, el tamaño, y vamos a observar lo que tenemos. Aquí, hover data, lo que nos está indicando, vamos a diferenciar entre los sets que habíamos indicado de 0 a 499 y el siguiente de 500 a 99. Es decir, esto nos va a permitir diferenciar entre esta información. Aquí, como vemos, es interactivo, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un zoom in, zoom out, varias cosas. Vamos a continuar con una actividad con gráfico de dispersión. Vamos a generar un gráfico de dispersión utilizando matplotlib y la información que vemos disponible aquí. Voy a copiar esta información y una vez que tenemos esta información, vamos a generar un nuevo set de datos. Perdón, ya tenemos directo. Vamos a utilizar plt para indicar que le vamos a matplotlib plot e indicamos xt, yt, y le vamos a dar las características raya, ya, y el siguiente vamos a utilizar la misma información para no tener que anotar esto varias veces, zt, y aquí vamos a utilizar sombrerito y dos puntos. Entonces el sombrerito nos indica que va a ser triángulo el marcador y dos puntos que va a ser una línea punteada. Y S es por square o cuadrado y la línea es una línea continua. Es decir, estamos definiendo los marcadores y aquí en cambio observamos que las características del color va a estar por default. Avanzando con esto, vamos a mirar el primer tipo de ejemplo que tenemos, un gráfico de barras.
Los gráficos de barras ilustran un histograma, esto ya lo vimos en anteriores ejemplos, y aquí lo que vamos incluso a indicar es un alfa para el dato Z, donde nosotros vamos a dar un grado de transparencia. Vamos a observar que tenemos aquí, como vemos, Z se ha vuelto transparente. Vamos a mirar qué sucede con 1. Tenemos que no es transparente, es bien sólido. Y vamos a mirar bastante transparente, 0,2. ¿Sí? Aquí vamos a controlar la transferencia con este valor alfa. Y label nos indica de qué tipo de datos se trata. Continuando con esto, vamos ahora a realizar un gráfico de barras considerando la siguiente información. Vamos a generar un set de 1000 valores aleatorios, un XT con distribución aleatoria uniforme y un set YT con distribución normal. Luego vamos a multiplicar esto para generar un set YZ. A continuación vamos a generar un beans que va a corresponder a bueno, aquí lo tenemos de hecho, para generar un histograma. Y a continuación vamos a anotar el código para generar este histograma. ltist, librería matplotlib, xt, beans, label, igual en este caso es xt, porque lo estamos llamando de esa forma. A continuación voy a proceder con los demás. Y finalmente plt.show. Acá este va a ser para Y y este va a ser para Z. Y lo que quiero hacer adicional para que no sea una... Veamos qué sucede si lo dejamos así. Ya, una vez que identificamos cada valor. Sí, no podemos apreciar mucho, está todo sobrepuesto. Entonces vamos a darle una característica con nuestro valor alfa de transparencia. Entonces vamos a anotarlo después de beans. Acá tenemos este y luego a continuación este. Pongamos acá 0,8 y 0,6. Y vemos que se aprecia de una mejor forma los resultados de este valor. Ahora, continuamos con un gráfico de pares. Este es un gráfico bastante interesante donde nosotros generamos una figura que nos permite relacionar todo el set de datos que nosotros tenemos. En este caso los vamos a diferenciar dependiendo de W y acordémonos que W correspondía a valores de 0 a 499 y de 500 a 999. Este gráfico nos permite diferenciar esos dos valores y mirar sus distribuciones, sus dispersiones, y aquí vemos en la línea el equivalente a como una matriz de la identidad. Vemos que se relaciona a sí misma, pero con la categorización que hemos dado acá con jue W, del atributo W o variable W. Y lo demás sí se correlaciona. Por ejemplo, Y con X vendría a ser esto de acá, y X con Y vendría a ser de esta forma. Un gráfico bastante interesante para realizar análisis exploratorios de datos. Continuamos con una actividad de gráficos de pares. Vamos a generar ese set de valores con 100 puntos y sobre eso vamos a generar nuestro gráfico de dispersión. Aquí vamos a darle este valor es primero y este es segundo, y dist va a ser lo que identifica. Para luego graficar esta información, porque miremos que tenemos generación de XT, XY, ZT, como le hemos dicho anteriormente. Luego generamos un data frame con esta información, damos nombre a los diferentes vectores y a continuación vamos a generar
un dt dist primero y vamos a dividir el primer set y el segundo set, dividiendo, como vemos acá, entre un nt de 1 y luego lo que sigue. Y finalmente vamos a llamar seaborn sns per plot, y aquí vamos a definir un dt, donde vamos a incluir lo siguiente: el valor xt, seguido por yt, seguido por zt, y finalmente como dist. Y a continuación, una vez que hemos definido esto, vamos a anotar jue para identificar qué va a ser diferente a este set de datos. Y aquí tenemos que va a ser el atributo o variable dist. Veamos si no tenemos problemas. En el caso, otra vez, como seaborn, simplificado como SNS, es una librería bastante poderosa en el sentido de la calidad de gráficos, que nos hace demorar un poquito en correr. Pero ya tenemos aquí los resultados, vemos las distribuciones, la comparación de esos ambos sets de valores, sus diferentes características de los datos entre sí, diferenciando entre el primero y el segundo set de valores y sus gráficos de dispersión de comparación entre ellos. Continuamos con el diagrama de caja. Un diagrama de caja lo que nos va a mostrar son los cuartiles de datos. En este caso queremos los primeros 500 puntos y los últimos segundos. Lo estamos diferenciando con W y estamos obteniendo los valores de, en este caso, X, y los diferenciamos por W. Lo interesante de esto es que el valor de la mitad va a ser el valor promedio, y aquí vemos los valores mínimos y máximos y cómo se distribuye. Ahora, continuamos con la actividad de un diagrama de caja. Aquí lo que vamos a realizar es manipular con la información que ya habíamos generado anteriormente. Llamamos a nuestra librería. En realidad podemos copiar tal cual lo que tenemos aquí y solo cambiar para el caso que queremos estudiar. Ya, tenemos aquí esto. En este caso vamos a diferenciarlo como dist, los datos que generamos anteriormente, y y va a ser yt. Y la data va a ser data igual a dt. Sí, creo que eso es todo. Y miremos lo que se ha generado acá. A ver, permítanme mirar bien esto de acá. Tenemos boxplot, sdist, y data es igual a dt. Estos datos dt los deberían ser los que generamos aquí, dt. Sí, en efecto. Aquí lo que vamos a observar es la generación de outliers o valores fuera de lo que nosotros esperábamos como el rango máximo, que es bastante interesante, y en algún momento en tratamiento de datos vamos a tener que limpiar nuestro set de datos de estos puntos outliers o fuera de rango. Continuamos con el diagrama de violín y el gráfico que habíamos indicado anteriormente. Aquí vemos que este diagrama de violín va a combinar los cuartiles del diagrama de caja con la distribución. Entonces estamos observando la distribución de nuestros datos. Aquí comparamos valores de X y los vamos a diferenciar con las categorías de W que ya habíamos anotado anteriormente. Ahora, nuestra actividad del diagrama de violín, vamos a generar el diagrama de violín con la información que ya habíamos tenido disponible anteriormente. Por facilidad voy a copiar esa información y lo único que voy a hacer aquí es diferenciar a X como dist, Y como zt, y mi data va a ser de t, con un size de 6.
y tenemos la distribución para este set de datos que hemos generado anteriormente. A continuación tenemos el gráfico conjunto, donde un gráfico conjunto va a mostrar dos variables con las distribuciones univariadas. Aquí tengo un warning. Al parecer tengo un problema con mi versión. La voy a dejar ahí, pero espero que ustedes tengan una figura más nítida. Para lo que queremos hacer, esto está bastante bien. Tendría que ir a actualizar mi versión, mi librería. Aquí vemos de la versión 0.2. Nos va a salir un warning ahí y seguramente en el siguiente, pero sigamos avanzando. Aquí adicionalmente podemos tener, en este caso, la forma de distribución que hemos visto. Está como reg. Vamos a mirar x, que implica hexágonos. Miremos los hexágonos que se han generado. Y también tenemos RDE. Me salió un error, perdón, es KDE. Se demora un poquito, vamos a darle un poco de tiempo y vemos cómo se genera. En el caso de tener esta librería actualizada, veríamos que esos valores son más nítidos. Y anticipémonos un poco, voy a tomar este código y vamos a realizar nuestra gráfica del diagrama de conjunto. En este caso vamos a analizar YT, con ZT del set DT. Y el tipo vamos a utilizar reg, que era lo que originalmente habíamos hecho. Generamos este código y vemos la forma de distribución. Un diagrama bastante interesante para mirar la naturaleza de cada atributo y cómo se relaciona con otra variable. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro TCLab. Vamos a generar o recuperar datos. Vale mencionar que en el caso que no cuenten con su TCLab, pueden acceder al repositorio en línea donde va a estar disponible la información. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un archivo a partir de datos del TCLab cada segundo con los diferentes niveles de nuestros calentadores Q1, Q2 y temperaturas T1 y T2. Vamos a registrar esta información cada 120 segundos. Voy a anticiparme a correr nuestro código y luego vamos a mirar el código. Sin embargo, quisiera que veamos cómo está nuestro TCLab ya conectado. Sí, está empezando a recolectar la información y aquí vemos. Empezamos con 2073 y tenemos diferentes condiciones de nuestros calentadores. En este caso vamos a variar aleatoriamente entre 0 y 81. Eso lo vamos a registrar en conjunto con las temperaturas de nuestro TCLab. Es muy similar a lo que hemos hecho ya anteriormente. Estamos almacenando información. Aquí estamos generando esta información. Aquí nos va a dar esos resultados cada 5 segundos. Y lo vamos a guardar en un documento .csv o CSV. Listo, mientras esto se continúa generando, podemos verificar, nuestro TCLab sigue, vemos que está cambiándose el calentador Q1. Vamos a continuar con el análisis gráfico. En este caso queremos analizar Q1, Q2, T1 y T2 gráficamente con un gráfico de series de tiempo y un gráfico de pares. Entonces vamos a generar ese código para poder visualizar de mejor forma esta información y vamos a iniciar. Aquí vamos a empezar a anotar la primera figura que queremos analizar, que es un gráfico de series de tiempo. Entonces vamos a anotar PLT, figure, donde vamos a darle un tamaño para que sea mejor la visualización. En el tema de visualización hay incluso trucos adicionales para poder generar esto, pero siempre tratemos de que sea algo dependiendo el objetivo de esta figura.
sea algo bastante, que comunique lo que nosotros queremos decir con nuestra figura. Vamos a hacerlo como un subplot para generar dos figuras, una encima de otra. Y vamos a generar el primer plot, perdón, PLT, con la información que generamos acá arriba de data 4, que ya se ha generado y está disponible aquí. Data 4, en este caso vamos a utilizar time, indicando tiempo, no estoy seguro si lo dejamos así o está en como tiempo, no, está como time. Bueno, a continuación vamos a, de este mismo set de data 4, vamos a tomar Q1, como nos pide el ejercicio, y le vamos a dar por color, vamos a utilizar G para que sea de color verde, y con una línea discontinua. Y la etiqueta de esto va a ser Q1. Ahora vamos a hacer lo mismo para Q2. Y vamos a darle que sea este color azul o blue y que sea una línea de puntos. Y la etiqueta va a ser Q2. El siguiente va a ser PLT, subplot, subplot 2, 1, 2, indicando que está la parte inferior. Y vamos a aquí anotar tiempo y vamos a anotar aquí temperatura 1. Démosle temperatura 1 de color rojo, de color, mantengamos el mismo color para ver cómo se relaciona. Y siguiente tenemos T2 y le vamos a decir que sea color azul punteado de igual forma. Y este obviamente se va a llamar T2. A continuación vamos a indicar este diagrama. Show. Y ese sería nuestro primer diagrama que queremos observar. Como vemos, aquí tenemos las diferentes características de los calentadores, como las temperaturas. Aquí tal vez nos faltaría indicar el calentador. Bueno, sabemos cuál es cada uno por lo que definimos acá, pero una leyenda no estaría de más. Luego vamos a generar este set de datos de 4A, donde vamos a copiar esta información, data Q1, a ver, necesito Q1 y luego T1, punto copy, para poder tener estos datos aparte. Igual voy a generar un set B, donde estoy trabajando con el calentador 2. Una vez que defino esto, voy a darle por nombre a los headers o a los títulos de cada atributo lo siguiente. Therefore, a ver, voy a copiar esto para que sea más fácil. Y sobre esto voy a actualizar therefore.columns. Luego aquí voy a anotar los nuevos valores que quiero que tenga esto. Los nuevos nombres más bien. Y a continuación voy a diferenciar mi set de datos, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar esto para hacerlo más rápido.
Pero aquí lo voy a cortar y voy a anotar set. ¿Okay? ¿Qué tipo de información es esta? Y este va a ser mi calentador 1. Y a continuación más bien voy a definirlo acá como B. Voy a definir esto como calentador 2. Y finalmente voy a generar mi set data 4 con pandas, con cat, que me permite combinar sets de datos. Y aquí quiero copiar, quiero este, combinar con este B, y voy a ignorar el índice. Ignore -index. Y vamos a mirar de este set 4 que hemos generado. Vamos a mirar los primeros 5 valores. Aquí tenemos un error en el primer valor. Y, aquí teníamos que nombrarlo data 4, que es lo que nosotros generamos anteriormente y hemos venido utilizando de hecho. Bueno, continuamos con esto y tenemos ya la información. Tenemos diferenciado por sets, calentadores, temperatura. Y lo último que nos faltaría hacer aquí es generar nuestro perplot. Donde tenemos nuestro set 4 y lo vamos a diferenciar por set, nuestro base de datos de 4 diferenciado por set, y finalmente queremos indicar esto. Bueno, tenemos un warning, no le vamos a prestar atención, pero idealmente yo debería actualizar mi versión. Y vemos los resultados que estamos obteniendo. Diferenciamos las características de calentador Q1 con Q2. Como observamos, las distribuciones de temperatura, obviamente vemos que el calentador 1 tuvo más temperatura. Veamos cómo está aquí definido. De hecho, ambos fueron aleatorios 100%, pero se puede diferenciar ambas características de entre estos calentadores. Luego tenemos las relaciones entre Q1 y Q2, como apreciamos aquí, y las diferentes temperaturas. Eso sería todo lo que tenemos para visualización de datos. Algo sumamente importante, de gran ayuda para comprender las características de nuestra información en ciencia de datos. ¿Sí? Los espero en el siguiente video.